Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 81 de este podcast y por ser una emisión impar nos corresponde hablar de coyuntura. Y bueno, la coyuntura, como usted sabe, es el bicho. Seguimos en este proceso de pandemia alrededor del coronavirus y la enfermedad que produce. Bueno, hay noticias buenas y malas al respecto. La noticia buena, me parece, es que hemos pasado ya el punto más alto de infección, según todo parece indicar. A nivel global, llevamos ya 2 días de que se está reduciendo el número de casos nuevos. Para que pueda usted ubicar, estoy grabando esta colaboración, esta nueva emisión, el día 31 de marzo. Esto significa que el día 29 alcanzamos el punto máximo, insisto, parece indicar, de contaminación o infección en el mundo, más de 66,000 casos en un solo día, y de ahí ha empezado a reducirse paulatinamente. Siempre puede haber un nuevo brote, pero es importante considerar que tanto Italia como España llevan ya una semana con un número de casos inferior a lo que tuvieron en su punto máximo, y el país más importante en la aportación, digámoslo así, de nuevos casos, que es Estados Unidos, por razón obvia, es un país de 320 millones de habitantes. Si lo compara usted con los países europeos que tienen 60, 70, 80 millones, bueno, queda claro el tamaño del monstruo. Y el número sigue creciendo todavía en Estados Unidos, pero lo hace ya relativamente menos, y parecería pues entonces que ya hemos dado vuelta al punto más alto de infecciones. Hay una cantidad muy grande de países que no han medido adecuadamente el número de infecciones, en particular América Latina, que tiene una población importante, o África, en general África subsahariana. Puede ser que ahí tengamos todavía casos que no se han reportado y esto haga que cambiemos un poco la medición en el futuro, pero de momento yo me quedaría con la idea de que ya pasamos el punto más serio y de aquí en adelante habría menos infecciones. Pero claro, esto está ocurriendo porque tenemos detenido el comportamiento de las sociedades, y esta es la mala noticia. Buena parte de los países de Europa Occidental entraron en cuarentena hace ya varias semanas y ahí se mantienen, y ahora Estados Unidos, México y muchos países latinoamericanos están ya también en un momento de distanciamiento social fuerte. En México, por ejemplo, no se ha declarado una contingencia sanitaria en toda la línea que obligaría a prácticamente detener a la población. No estamos todavía en ese nivel, yo espero que no haya que llegar a él, pero sí hay indudablemente muchísima menos actividad. Esto es evidente en todo el sistema educativo, que moviliza a una parte muy grande de la sociedad. También lo es en materia de turismo, en todas sus dimensiones, no solamente el alojamiento temporal, también la provisión de alimentos y bebidas en locales. Esto está cancelado. Hay todavía repartición a domicilio, no sé cuánto tiempo se pueda mantener, a lo mejor lo detienen durante unos días y después lo vuelven a activar. Pero en cualquier caso, esto está significando un freno notorio a la actividad económica. Esto ocurre, insisto, en todo el mundo. China, que es el origen de esta pandemia, parecería que ya ha recuperado parte de la actividad. El indicador que tenemos de servicios muestra que están un poquito abajo de como estaban a fines del año pasado. Ya recuperaron la inmensa caída que tuvieron en enero y febrero. Durante el mes
mes de marzo las cosas parecen haber mejorado significativamente, pero hay que esperar a tener más mediciones para confirmarlo. En materia de producción manufacturera, el dato no es igualmente bueno, pero sí es mucho mejor que en enero y febrero, sin duda. Pero hay que recordar que, dada la forma como funciona la economía global, en donde se producen en distintas partes del mundo diferentes partes del proceso productivo, pues esto significa que aunque se recupere China, pues ahora está detenido Europa y se acaba de detener Estados Unidos, México también. Entonces, recuperar la normalidad productiva se va a llevar todavía algunos meses. Lo primero, sin duda, es tratar de controlar este proceso de infección, que, insisto, habiendo pasado ya el punto más alto, esto implicaría que en el transcurso de 3 o 4 semanas podríamos ya estar en una situación más o menos razonable. A partir de ahí viene la parte complicada de cómo volvernos a relacionar lo más cercano posible a lo que antes era normal, sin que esto implique un nuevo brote. Indudablemente, en todas estas enfermedades, lo que nos ha ayudado a resolver en tiempos pasados ha sido el agotamiento del bicho, como pasaba en las grandes pestes en siglos pasados, o en tiempos más recientes, es decir, el siglo XX para acá, lo hemos logrado con vacunas y con medicinas. En este momento no tenemos ni vacuna ni medicina para esta enfermedad, y eso es lo que nos ha llevado a detener el comportamiento económico. Unas personas creen que esto es un exceso. No lo es, debido a la capacidad que tiene el bicho de contagiar. La inmensa mayoría de quienes se contagian no tienen problema. Apenas el 5%, según nos dicen los epidemiólogos, puede tener problemas importantes, y 30-40% de ellos pueden morir. En particular, quienes pues ya tienen edad avanzada y por lo tanto su sistema inmunológico no alcanza a defenderlos, o quienes por tener otras enfermedades sufren la misma suerte. Entonces, parecería que es poco, pero no. La parte que no sabemos, y es lo que nos ha llevado a preocuparnos mucho, es que podría contaminarse o contagiarse el 70% de la población. Esta es la cifra que es relevante. No sabemos si es 70% el que se contagiaría o no. Si fuese 70%, entonces calcule usted que en el orden de 1 y fracción de porcentaje de la población podría morir por la enfermedad, y esto es lo que nadie quiere ver. Si en los próximos semanas o meses logramos identificar cuál realmente es el espacio de contagiable, o cómo aminorar ese contagio, o cómo controlar la enfermedad, es decir, con una vacuna o con medicina, entonces habríamos resuelto el problema. Yo no dudo que así será. Lo que no tengo idea es en qué fecha. En principio, durante todo el mes de abril, vamos a tener una actividad económica muy limitada en el mundo entero, que se refleja, como decíamos, en mucha menor actividad en materia educativa, en materia de turismo, pero también en comercio en general. Aun cuando podemos salir a comprar ocasionalmente víveres o medicinas, pues esto no es nada comparado con lo que normalmente compramos las personas. No es momento de ir a comprar ropa, no es momento de ir a comprar zapatos, salvo casos muy extremos. En general, pues vamos a mantenernos con lo que tenemos. No podemos salir a cortarnos el pelo, ¿no? Y esto en unas semanas ya va a ser un problemón, y hay que, encontrar cómo ir resolviendo estas cosillas que normalmente hacíamos a través del mecanismo del mercado, que nos permitía a todos vivir mejor, no solo porque usted se cortaba el cabello, sino porque pues había un peluquero que gracias a eso tenía un ingreso que podía utilizar en comprar comida o en comprar ropa, lo cual a su vez permitía a quien le vendía la comida o la ropa irse de vacaciones. Entonces, a la hora que rompe uno el sistema económico con estas restricciones, el efecto es muy, muy serio. En países desarrollados se ha enfrentado este problema tratando de apoyar a quienes más van a sufrir, que son los trabajadores, y van a sufrir porque pues si el empresario no vende, no tiene posibilidades de cubrir todos los gastos
que se enfrentan día tras día en un negocio, incluyendo la renta, el pago de los servicios, el pago de los trabajadores y los impuestos. Entonces, en estos países desarrollados lo que se ha hecho es posponer el pago de impuestos, apoyar en el pago de servicios y la renta e incluso en algunos apoyar el pago de la nómina hasta cierto nivel, como suena razonable. En países menos desarrollados, y ese es el caso de México, no tenemos ni siquiera un padrón de empresas y de trabajadores que nos permitiese apoyar a todos. Sí tenemos, por ejemplo, el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no es despreciable. Hablamos de más de 20 millones de mexicanos que están registrados ahí, y a través de esto podríamos ayudar a que buena parte de ellos no sufra excesivamente durante este mes de abril. Esto se puede hacer, en principio, posponiendo el cobro de cuotas de seguridad social, tanto para patrones como para trabajadores durante ese mes. A lo mejor durante todo el segundo trimestre, abril, mayo, junio, no sería una mala idea, insisto, para recuperar la economía lo más pronto posible. Tal vez convendría también posponer el pago de impuestos. El gobierno ha rechazado las dos ideas, tanto cuotas de seguridad social como impuestos, pero me parece que es el momento precisamente de hacer este apoyo general. No tenemos herramientas para hacer algo similar con la economía informal, que ocupa a otros 32, 33 millones de mexicanos. Ahí no tenemos herramientas y sí convendría buscar alguna forma, probablemente a través de los gobiernos locales, que pueden tener un padrón de personas de economía informal que seguramente no cubrirá a todos y seguramente se ha utilizado para chantajear a los informales hasta hoy. Bueno, pues podríamos usarlo los próximos 3 meses para apoyarlos. Ya después los vuelven a chantajear como acostumbran, que así hacen los políticos. Pero de momento creo que es el tiempo de que podamos ayudarnos entre todos a que el golpe sea lo menos duro posible. Lo que muchas personas no alcanzan a percibir, y entre esas personas me parece está el presidente, es que cuando la economía se detiene de esta forma y lo hace por varias semanas, cuando quiere uno reactivar, es posible que ya no tenga uno cómo hacerlo. Esta es la parte que es preocupante. No crea usted que una empresa se puede detener 4 semanas y a las 4 semanas volver a arrancar como si nada. Entonces, si nosotros no encontramos cómo ayudar tanto a empresarios como a trabajadores a sobrevivir estas semanas que van a ser muy difíciles, el arranque puede ocurrir en muy malas condiciones, con una economía devastada. No es una figura excesiva, Realmente se pueden complicar mucho las cosas. Usted imagine una persona que tiene en este momento un pequeño restaurante, una fonda, una comida rápida, que tiene que cerrar y que va a tener que volver a abrir dentro de 4 semanas. ¿Con qué trabajadores? Si ya los perdió, ¿le van a aguantar la renta durante estas 4 semanas así nada más? ¿Va a poder conseguir los instrumentos necesarios para producir comida? No es un asunto sencillo, y quiero decirlo otra vez, estamos hablando de todo el sistema económico durante 4 semanas que no vamos a poder hacer nada, y a partir de mayo pues una recuperación que no va a ser inmediata, insisto, porque no sabemos todavía con claridad lo suficiente del bicho. Estas 4 semanas nos dan muchísimo tiempo para que nuestros expertos científicos empiecen a entender mejor el problema y nos ayuden, pero salvo que sea milagroso y de pronto encuentren la cura, pues el asunto en mayo va a tener una reactivación más bien lenta, y necesitamos tener recursos para sostener esto durante ese tiempo. El gobierno mexicano es un gobierno muy pobre, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Es uno de los gobiernos que menos recauda en el mundo, en particular entre economías grandes es sin duda el que menos recauda. Gracias a la reforma fiscal de 2013, que mucha gente odia, se pudo incrementar la recaudación del 10 al 13%
13% del PIB. Y esto pues ya es algo, pero para que usted tenga una comparación, países latinoamericanos como Argentina, Brasil o Chile recaudan entre 26 y 30% del PIB. Estados Unidos recauda 35, 40% si incluimos los impuestos locales, y los países de Europa Occidental todos recaudan arriba de 40% del PIB, o sea, tienen el triple de recursos de lo que nosotros tenemos. Entonces pueden hacer estos programas. Además tienen estos padrones que le decía yo, donde pueden identificar a todas las personas que estaban haciendo antes, cómo se les puede ayudar. Nosotros no sabemos ni dónde están, ni tenemos idea de cómo ayudarlos. Vamos a tener un golpe también del lado de las remesas, porque así como aquí no se puede trabajar, en Estados Unidos tampoco. Y una parte no menor de nuestros compatriotas en ese país trabajaban en el sector servicios, que es el que más resiente el golpe, y no van a poder enviarle a su familia durante unos meses los recursos que acostumbraban enviar. Entonces el golpe va a ser parejo en México para distintos grupos de población. Algunos, insisto, que el gobierno no tiene ubicados. Programas que servían para ayudar a estas personas, como el programa temporal de empleo, como Progresa, Oportunidades, Prospera, los 3 nombres que ha tenido, programas que ayudaban a las empresas como el Instituto Nacional del Emprendedor, todo eso desapareció. Y entonces ahora no tenemos los instrumentos. O sea, no solo no hay dinero, no hay instrumentos. Lo del dinero se puede resolver, basta que el gobierno decida endeudarse, que este es el momento para endeudarse. En general, la deuda del gobierno no es una gran idea porque significa obligaciones a futuro que implican menos capacidad de gasto o bien más impuestos. Entonces, por eso, de preferencia, la deuda del gobierno hay que cuidarla mucho. Pero cuando tiene uno enfrente una situación extrema como la actual, pues es el momento de endeudarse. Entonces, ahorita es cuando habría que hacer un programa especial que se llevara 2, 3, 4 puntos del PIB sin problema. Es decir, tenemos ese margen para endeudarnos y convendría hacerlo, pero necesitamos identificar claramente cómo vamos a utilizar ese dinero. Si no hay los instrumentos, pues el dinero tampoco serviría de mucho. Entonces se necesita creatividad en el manejo de ese dinero, pero obviamente se necesita la voluntad política de ir a conseguir los recursos. Y en esto también el gobierno mexicano pues se ha visto lento, diríamos, reacio incluso a querer contratar deuda en este momento. No entiendo yo muy bien por qué, en particular porque pues el señor López Obrador ha sido líder de una gran cantidad de corrientes de izquierda, cuya visión tradicional de la economía es incluso muy a favor de la deuda. ¿De dónde le salió al señor López Obrador esta vocación de disciplina fiscal? No lo sé. Creo que tiene que ver con su preocupación por mantener el peso fuerte y el grado de inversión, pero esa es una preocupación absurda en estos momentos. Peso fuerte ya no hay, ya se nos fue de 19 a 24, a lo mejor termina en 23 o en 22, yo no lo sé, pero seguro ya no va a estar en 19, entonces ¿para qué preocuparse por eso? Y el grado de inversión, bueno, si realmente le preocupase, lo que tiene que hacer es olvidarse de Pemex, que es lo que está hundiendo el grado de inversión, cancelar Dos Bocas, que no tiene ningún sentido con la gasolina ahorita al precio que está a nivel internacional y que tampoco se va a recuperar, Entonces, son visiones un poco confusas sobre la cuestión económica de parte del gobierno, que creo que han complicado mucho el desarrollo de programas serios para enfrentar lo que tenemos enfrente. Yo esperaría que esto pues cambie lo más pronto posible, que alguien logre convencer al presidente de que sí se tiene que tomar en serio esto, que él debe encabezar con toda claridad la lucha contra el bicho y que debe promover programas específicos que lleven consigo endeudamiento para poder sobrevivir estos meses. Si no lo hacemos, la situación económica puede llevarnos a un extremo en el cual se convierta en disturbios sociales. Y si entramos en esa dinámica de disturbios sociales, ya no va a haber manera económica de resolver el problema, ni mucho menos distanciamiento social. Entonces, pues sería ahorita el momento de pensar de manera un poco más amplia, o como se llama este podcast, pensar fuera de la caja. Pues ojalá alguien que sea amigo del señor López se lo pueda decir.
Yo lo digo en donde puedo, pero me imagino que no soy de sus columnistas o comentaristas preferidos. Pero de usted sí, afortunadamente, y le agradezco mucho que me haya escuchado una vez más. La próxima semana vamos a platicar, aprovechando que es Semana Santa, de estos temas de largo aliento, a ver qué más hemos podido imaginar alrededor de la pandemia y si esto realmente va a transformar la vida de los seres humanos o no tanto. Muchísimas gracias. Les recuerdo, comunicarse conmigo es muy fácil, Macario MX, en Twitter @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx, página electrónica www.macario.mx. Muchas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino.